Hace muy poco Sony acaba de presentar su nuevo teléfono Elite que espera deslumbrar a sus fans, especialmente a los amantes de la fotografía. Hablamos del nuevo Xperia 1 Mark VI. En Superman Tech te vamos a comentar todo lo que nos trae. Comencemos. Sony es de las marcas que suele presentar equipos muy top y vanguardistas, destacándose por mantener esa línea de diseño tan elegante y minimalista que lo diferencia de otros equipos. Porque mientras la competencia lucha por incorporar una cámara por debajo de la pantalla o desarrollar un mejor notch, algo que ya muchos nos hemos acostumbrado, pues a Sony esto le importa una mierda. Prefiere mantener su línea de diseño, que en lo personal me agrada mucho, pero bueno, veamos qué nos trajo Sony esta vez. Sony ha hecho unos cambios muy notables en este nuevo Xperia con respecto a su generación anterior. En sus dimensiones tenemos 162 mm por 74 y 8.2 mm de grosor, 192 gramos protección IP65 e IP68, cuerpo de aluminio y protección Gorilla Glass Victus. Pero ¿qué tenemos a nivel de pantalla? Si bien mantiene el tipo de tecnología OLED de todas sus generaciones, es ahora donde refiere la existencia de una nueva tecnología LTPO con el objetivo de reducir el consumo de la pantalla hasta un 50%, siendo capaz de variar la frecuencia de refresco de manera dinámica entre 1 y 120 Hz, algo que el modelo anterior no contaba. La resolución ha bajado de una pantalla de 4K a una pantalla Full HD con 1080 x 2340 píxeles y una densidad de píxeles de 396, radio 16.5 novenos y un aprovechamiento del 86,5% de pantalla. Algo que sí nos demuestra es la mejora en el nivel de brillo con el uso de la tecnología Bravia, que mejora el contraste, el color, reduce el brillo, aumenta la nitidez hasta 1.5 más brillante que el Xperia 1 Mark V. De momento esta configuración no está nada mal, porque en mi opinión Sony ha querido priorizar la autonomía al pasar de una pantalla 4K a una Full HD, una resolución más que suficiente para las necesidades habituales, y con la tecnología LTPO refresco adaptativo es una muy buena elección. Como buen gama alta trae el último Snapdragon 8 generación 3 de 4 nanómetros, GPU Adreno 750, Android 14, almacenamiento UFS 4.0, lector de huellas y botón dedicado a la cámara en el lateral, altavoces Hi-Fi, a lo fiel de Sony manteniendo el jack de 3,5 mm, Bluetooth 5.4, 5000 mAh de batería, carga rápida de 30 watts con carga inalámbrica y carga inversa. Un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor. Lo encuentras en versiones de 256, 12, 512 y 12 GB y en estos colores. Por último y no menos importante, toca hablar de las cámaras. Sony ha dedicado gran parte de su presentación a este apartado, sobre todo con la colaboración de ingenieros que están detrás de las últimas cámaras de la serie Alpha de Sony. Tenemos tres lentes incorporados en esta configuración. El primero dedicado al ultra wide, equivalente a un 16 mm de 12.2 megapíxeles con apertura 2.2, un sensor de 1/2.5 pulgadas. El siguiente, que sería el principal, equivalente a un 24-48 mm de 48 megapíxeles con apertura 1.9, sensor de 1/1.35 pulgadas. Y por último, un teleobjetivo equivalente a un 85-170 mm de 12 megapíxeles con apertura 2.3, un sensor de 1/3.5 pulgadas. Este objetivo sería el equivalente a un zoom entre 3.5 y 7.1, algo que no es muy común verlo en equipos móviles. Si bien este equipo no tiene un lente dedicado a las fotografías macro, gracias a este teleobjetivo se logran captar detalles impresionantes y de mucha más calidad, sin la necesidad de apegar la cámara al objetivo. Es un gran aporte si te gusta este tipo de fotografías. Por otro lado, en el apartado de video, la calidad de grabación en estos tres lentes es de 4K HDR hasta 120 fps. En el lente principal ofrece un enfoque automático e inteligente de 399 puntos de autoenfoque, rastreo de objetos. Mediante IA incorpora la estimación de la pose humana con enfoque automático no solo a la cara y los ojos, sino también al cuerpo y a la posición de la cabeza. Por último, la cámara frontal de 12 megapíxeles destaca tanto en foto como en video, ofreciendo una grabación de hasta 4K 60 fps. Algo que Sony lleva cuidando mucho es la interpretación de colores, pues se asemeja bastante a la realidad sin saturar colores y maneja muy bien la exposición de la luz, además que deja mucha libertad en su configuración de la aplicación de cámara. Recordemos también que Sony es líder en la industria de cámaras mirrorless, siendo su serie Alpha la más importante y respetada, y es en este Xperia que sí lo demuestran.
Si bien no es tan común ver equipos de Sony, es quien fabrica en gran parte los sensores de equipos actuales y de los que lideran la tabla de DX o Mark, principalmente en Apple, pues desde el modelo de iPhone 2 ya va incorporando sensores Sony, incluso el Huawei P70 Ultra, que está destacada en su cámara, que creen, pues también utiliza sensores Sony. Así que resulta muy difícil elegir este equipo, sobre todo cuando su precio ronda los 1.400 euros para su versión de 256 con 12 GB de RAM. Este equipo está dirigido a entusiastas de la fotografía y video, amantes de la música, porque los que saben de audio valoran muchísimo que un móvil mantenga el jack de 3,5, algo que todas las marcas están dejando, y no solo por eso, sino que esta marca también es muy reconocida en el apartado de audio. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, déjame un like y suscríbete para más contenido. Chau chau.